Yaranga desde Perú. En esta oportunidad, en el programa STEC Life, tenemos en la sesión 2 cero riesgo de protecciones para corriente de fuga. Bueno, igual comentarles sobre los módulos que en este programa contamos. Son 4 módulos. Estamos en el módulo 1 sobre protecciones eléctricas y residenciales. En la primera sesión, que fue la anterior, se habló sobre seguridad de casa, soluciones de protecciones eléctricas y residenciales por la protectora Jamie Soler desde Colombia. En la sesión 2 que actualmente nos encontramos, vamos a hablar sobre el cero riesgo y protecciones para corriente de fuga, ¿no? Como ya les he mencionado, mi nombre es Carlos Yaranga y bueno, comentarles un poco más sobre los módulos. Como les comentaba, módulo 4, tenemos 4 módulos de los cuales vamos a tener preguntas, cuestionarios, y ustedes van a poder realizarlas. Como máximo tenemos un plazo hasta el 5 de diciembre, lo cual todas las preguntas realizadas deben ser contestadas por ustedes para poder certificarse. Todas estas sesiones son netamente online y bueno, esperemos que todos los participantes puedan certificarse, ¿no? Y poder lograr una mejor categorización de conocimiento de nuestra oferta de productos. Bueno, continuando, hablarles un poco sobre nosotros. Este es una marca brasilera, nace y crece y se desarrolla en Brasil. Ya tiene más de 45 años fabricando productos o equipamientos para el sector eléctrico. Hoy en día, STEC y Schneider Electric han realizado gracias a una fusión que desde 2011 aproximadamente que tenemos presencia ya con Schneider. Hoy en día nosotros nos encontramos en más de 18 países, de los cuales gracias a esta adquisición de Schneider Electric ha podido lograrse un desarrollo de negocios en varios segmentos: segmento comercial, residencial e industrial, los cuales con más de 2.000 productos que nosotros contamos en nuestro portafolio, hemos desarrollado diferentes soluciones. Bueno, continuando con la sesión 2, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cero riesgos y protección para corriente de fuga. Bueno, dentro del contenido que vamos a hablar hoy es sobre hablar cero riesgos, cómo tener una instalación con todas las protecciones. Vamos a hablar netamente de los interruptores diferenciales, sus factores de selección, la descripción del producto, o sea, en base a qué se rige esta línea de productos, y un ejemplo de instalación. Bueno, hoy en día muchas electrificadoras, muchas entidades o organismos de distribuidoras eléctricas, por ejemplo, siempre nos brindan ciertas recomendaciones y pautas para el uso de la electricidad. En este caso, utilizar o manipular elementos eléctricos con manos mojadas es algo que no se debería de hacer, y además también nos indican que para hacer esto no debemos tener en las manos nada conductivo. Además, es vital utilizar herramientas debidamente aisladas, muchas de las cuales podemos encontrar dentro de hoy en muchas ferreterías, ¿no? Y también básicamente hablar sobre las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Todo técnico, electricista o ingeniero tiene en cuenta. La primera regla es sobre el corte de las fuentes de energía. Las fuentes de energía tienen que ser debidamente aisladas. Eso es gracias a los equipamientos eléctricos o equipamientos de protección, que tienen también esa función. La segunda regla es sobre enclavamientos y bloqueos de los aparatos de corte. Esto es vital también para poder nosotros tener una seguridad de que el interruptor o el equipo de protección que aísla el circuito está debidamente bloqueada para una manipulación por otras personas. La segunda o tercera regla, mejor dicho, es la verificación de ausencia de energía. Hoy en día encontramos muchos equipos, muchos señalizadores, muchos indicadores de presencia de la energía. Entonces son muy fáciles de conseguir y podemos utilizarlas en esta regla.
En la cuarta regla hablamos sobre poner a tierra y cortocircuitar la fuente de energía. Eso es importante, ya que en una extensa instalación podemos encontrar muchas veces diferentes tipos de fuentes de energía. O sea, para poder evitar una conexión errónea en esa instalación, necesitamos cortocircuitarla para poder evitar justamente un peligro, ¿no? Para la persona que va a realizar mantenimiento o un cambio. La quinta regla, que también es muy importante, es sobre señalizar o demarcar la zona de trabajo donde nosotros vamos a hacer algunas modificaciones. Eso es importante ya que las personas que no están capacitadas no deberían o no deben de acercarse a este perímetro. Bueno, también es vital, necesario y súper recomendado la protección diferencial para evitar justamente los riesgos contra fuga de corriente. Dicho esto, nosotros vamos a hablar también parte de los términos eléctricos necesarios para poder entablar el tema de hoy. Hablar del tema de amperajes es una unidad es una unidad medida para poder nosotros verificar la capacidad nominal de un equipo o de un conductor. La corriente residual es la corriente mínima que tiene un equipo de protección. Por ejemplo, en este caso podría ser un equipo un equipo diferencial, el cual va a dispararse justamente con esta corriente residual. Otro detalle más es sobre las puestas a tierra. Este término es muy utilizado en las instalaciones residenciales como también en las industriales. Hay muchas maneras de hacer este tipo de utilización de este punto de tierra o puesto a tierra, el cual nosotros, gracias a esta protección que brinda, es vital para poder evitar contactos o de repente evitar que la energía fluya a través de las personas. Bueno, también hablar sobre los contactos directos y contactos indirectos. En el caso del contacto directo es exponerse a las personas, a las partes activas del sistema eléctrico. En el caso del contacto indirecto es a través de una estructura o a través de un artefacto o equipos industriales. Bueno, continuando, vamos a hablar básicamente del interruptor diferencial o también llamado protección diferencial. Este tipo de equipos de protección están normados gracias a la norma IEC o regidas por la norma 61008-1, el cual nos brinda una protección o lineamiento sobre la protección de este producto para las vidas o bienes. En este caso, su principal funcionamiento, su principal regla de cómo lo hace es gracias a la fuga de corriente. Entonces, estas fugas de corriente pueden ocasionar ya sea contactos directos, contactos indirectos, ¿no? O choques eléctricos a las personas, básicamente es riesgoso y también puede contemplar a un incendio. Bueno, vamos a hablar un poco también del contacto directo y el contacto indirecto. En el caso del contacto directo, justamente al estar las personas o el cuerpo expuesto a la energía, esta energía siempre va a buscar una baja resistencia. Entonces, las personas tenemos una baja resistencia y va a depender esta baja resistencia si estamos con el cuerpo más húmedo o menos húmedo, entonces lo cual nos va a permitir mayor exposición a la energía. Entonces, la energía busca esto y a través del punto tierra o de la tierra que podamos tener nosotros, va a realizarse prácticamente una electrocución con la persona. Entonces, eso normalmente se da por medio de los enchufes o de repente conductores que están pues expuestos, ¿no? Ahora, en el caso del contacto indirecto, normalmente es, como les comentaba anteriormente, es sobre un contacto con una estructura. Básicamente las protecciones que se dan en estos casos es gracias a un método también utilizado de barrera o también por los puntos o pozo a tierra. También de esa manera se puede evitar este tipo de riesgos, pero la norma también nos indica la utilización de equipos complementarios o protección complementaria, por ejemplo, en el caso del diferencial, que es necesario. Entonces, en este caso siempre nos va a evitar un contacto con la energía. Entonces,
no solo basta el punto tierra, sino también en un diferencial para poder desenergizar el circuito. Ahora, en el caso de la protección de vidas, estamos hablando de una sensibilidad de 30 miliamperios. Esto realmente nos va a proteger, ya que esta sensibilidad nos va a permitir llegar a un nivel de protección con el interruptor diferencial. Puede proteger a las personas, animales, todo ser vivo. En este caso, este tipo de corriente o esta sensibilidad nos permite tener una protección. En el caso de la exposición de la persona con esta sensibilidad es casi, se percibe, pero es mínima. Entonces va a depender mucho de la exposición que tenga la persona, ¿no? En el caso de la protección de una sensibilidad de 300 miliamperios, básicamente se utiliza para protección de instalaciones o equipos. Muchas instalaciones pueden tener falsos contactos o de repente tiene también una falla de aislamiento. Entonces, esto puede generar incendios, puede generar también mucha fuga de corriente y obviamente va a generar gastos, lo cual en este caso el 300 miliamperios va a hacer esa protección para este tipo de cosas. Ahora, también mencionarles sobre la normativa. No solo la normativa nos rige sobre cómo debe de estar compuesto un diferencial y qué sensibilidades puede tener. También la norma nos indica cuáles son los efectos de la corriente en las personas. O sea, qué genera en las personas si las corrientes de diferentes niveles puede ocasionar. Por ejemplo, en el caso de la zona, porque esto lo clasifica por zonas, tenemos cuatro zonas, de las cuales la primera es de 0 a 5 miliamperios. Esto prácticamente para las personas es imprescindible, o sea, no se siente, no va a tener ni un efecto físico ni por otro lado, lo cual en la zona 2 sí tenemos una percepción mínima. Estamos hablando de 5 miliamperios a 10 miliamperios. En este caso, por ejemplo, como le mencionaba en la diapositiva, tenemos 5 miliamperios en el caso del sistema GFCI. Este tipo de tomacorrientes se disparan a este nivel. En el caso, como les mencionaba, sobre el tiempo de exposición, en esta zona, si tenemos mayor tiempo de exposición, puede ser peligroso. Entonces, ahí lo clasificamos en la zona 3, por ejemplo. Si hablamos de una sensibilidad de 10 miliamperios a 500 miliamperios, va a ser mucho más riesgoso y la exposición a las personas. En este caso, la normativa nos indica si nosotros contamos con esa máxima capacidad expuesta de 500 miliamperios, tenemos riesgos, estamos en el límite, lo cual en el caso de esto, pues hasta incluso puede llegar a sofocarse o de repente algún parálisis respiratorio. Va a depender mucho del tiempo. Entonces, en la zona 4 es una zona muy compleja, lo cual puede ser es muy peligrosa. Entonces, este es lo que nosotros queremos evitar, las exposiciones peligrosas. En el caso de nosotros como marca y por la normativa, la sensibilidad es de 30 miliamperios. En el caso de esta sensibilidad, nos va a brindar una protección. Por ejemplo, en el caso de STEC brindamos una seguridad de que en 100 milisegundos en esta sensibilidad vamos a hacer, el interruptor va a aperturar. Entonces va a evitar justamente las complicaciones que podríamos tener en la zona 3. Entonces nos ubicamos en la zona 2 que es mucho más segura. Respecto a un pequeño diagrama que hemos elaborado también sobre los efectos, en el caso de 0,5 miliamperios, si esta persona está expuesta a esta capacidad, es una contracción muscular básicamente, y si incrementamos a 10 es un hormigueo, y así sucesivamente. Si llegamos a 30 miliamperios ya podemos hablar sobre parálisis respiratorios. Entonces va a depender mucho del nivel de exposición, o sea, el tiempo. En el caso de bueno, puede ser un riesgo de un paro cardíaco. En este caso, vamos a hablar sobre, en el caso de 75 miliamperios. Para esta capacidad de corriente que fluye por el cuerpo, esta es la consecuencia. En el caso de más de 1 amperio a 1 amperio, ya estamos hablando de cosas fatales. Entonces, es un paro cardíaco, básicamente. Entonces, ese es el riesgo que nos da la norma, el cual nosotros estamos expuestos.
si no tenemos esa protección diferencial. En el caso de los diferenciales, también el propósito es hablar de su principio de operación y su funcionamiento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo está construido? ¿Qué elementos contiene el interruptor diferencial internamente? Entonces, básicamente lo que contiene son conductores internos o un sistema que por el medio del toroide va a realizar la medición o la diferenciación cuando lo que ingrese como energía y sale la energía o el flujo o la corriente, esto no sea más de 30 miliamperios si es la configuración del diferencial o 300 para que este interruptor pueda dispararse. Entonces, ¿cómo lo hace? Vamos a comentarles un poco de las partes. Tenemos el mecanismo de apertura, este mecanismo nos va a permitir nosotros manipular directamente, o sea, de manera manual por la maneta. Tenemos el relé de apertura, este es un relé que va a permitir de manera automática aperturar el interruptor. La resistencia del circuito de prueba, este es vital para hacer un test. El botón de prueba, también para nosotros tener la disposición de hacerla en el momento que nosotros lo necesitemos. El circuito de prueba es el circuito de color amarillo, donde tenemos la resistencia y tenemos el pulsador test. El arreglamiento primario, que nos va a permitir la lectura de la entrada, y el transformador toroidal, que es lo más importante del interruptor diferencial, ¿no? Y por último, el arrollamiento secundario, que justamente va asociado al relé de apertura. Entonces, dicho esto, la normativa también nos permite y nos indica que cada interruptor debe mencionar o debe mostrar su diagrama de conexión. En este caso, en el de dos polos, la conexión del circuito del test está conectado en la línea 1 con la salida del neutro. En el caso de cuatro polos o tetrapolar, está conectado en la entrada de la línea 1 con la salida del neutro, el interruptor. Entonces, básicamente podemos entender cómo está construido y cómo está conectado este circuito. Ahora también es relevante hablar sobre los tipos o clases de diferenciales que podemos encontrar y que la norma también lo clasifica y lo especifica. De acuerdo a esto, nosotros encontramos los tipo AC, que son los más populares, los más comerciales, y hoy en día es el cual se utiliza mucho en las aplicaciones residenciales. Ahora, en el interruptor también indica la característica de la onda sinusoidal o el símbolo. Básicamente esto nos permite definir que el producto solo es capaz de poder leer o interpretar ese tipo de ondas. Los tipos de cargas que podemos utilizar con este tipo es cargas lineales, o sea, netamente resistivas o de cargas generales o aplicaciones en tipo AC. En el caso del tipo A, que es otra clase de diferencial, también nos garantiza corrientes residuales, la detección de corrientes residuales de ondas sinusoidales, como también pulsantes. Acá hay una característica adicional al diferencial del tipo AC a la A. En el caso de este tipo de diferencial vamos a utilizar en aplicaciones como dimmer, ventiladores, motores de multivelocidad, hornos, aires acondicionados. En este caso no es netamente para cargas lineales, también son no lineales. Entonces podemos utilizar para almacenes, por ejemplo, donde tiene mucha iluminación y muchos de estos son balastros electrónicos. Y estos balastros electrónicos básicamente lo que hace es modificar la onda y al ser modificada la onda, un tipo AC, por ejemplo, no lo va a poder detectar. Entonces, en este caso, el tipo A cubre esa aplicación y se utiliza mucho en aplicaciones comerciales. Ahora, también es necesario mencionar sobre el tipo B. Este diferencial nos garantiza, es más completo, nos garantiza una protección para casos lineales, no lineales e inclusive para corrientes continuas. En este caso es muy utilizado en industrias. Básicamente es su aplicación puntual. Por ejemplo, utilizamos para protección donde hay muchos variadores, en este tipo de clases de instalaciones. Entonces se utiliza básicamente para industria. Ahora, otro parte importante sobre lo que vamos a hablar hoy es sobre los factores de selección. Vamos a ver tres puntos de factores de selección que son necesarios. En el caso de la corriente nominal,
la corriente que tiene que tener en cuenta en el interruptor diferencial, corriente residual, la aplicación básicamente, y el número de polos. Eso va a depender mucho del sistema eléctrico. Primer punto, corriente nominal. En este caso, siempre es recomendable que el interruptor diferencial que sea la corriente nominal sea mayor o igual que el interruptor termomagnético aguas arriba. Eso es importante ya que el diseño, la protección de diferencial que cuenta este producto solamente es para la corriente de fuga. Si el que va a limitar la capacidad en corriente nominal del circuito es el termomagnético. Entonces vamos a hacer dos ejemplos, en los cuales, por ejemplo, tenemos dos circuitos. El primero es de 2 por 25, estamos hablando de dos líneas con 25 amperios, y la segunda es un trifásico de 50 amperios. Entonces, en este caso, lo ideal, lo que tenemos que seleccionar para este tipo de circuitos es un diferencial de la misma capacidad o mayor. En este caso, puntualizar y comentarles de que podemos utilizar una capacidad mayor, sí, se puede hacer. En el caso del trifásico, nosotros podemos contar con un tetrapolar, ya que este cumple con la disposición de lo que solicita el sistema. Entonces tenemos un sistema que limita hasta 50 amperios y tenemos un diferencial de 4 por 25. Entonces, ahí nos preguntaremos, ¿es correcto? Ya que la regla que nos brinda la normativa es que sea mayor o igual. Entonces, en este caso no cumple, porque el diferencial es menor, tiene que ser igual o mayor. Entonces, estamos hablando, pues, lo correcto sería un diferencial el 4 por 63. Entonces, en este caso está errado el dimensionamiento. Ahora, otro punto importante que me gustaría mencionarles sobre algunas inquietudes que me han comentado muchos de los clientes es que cómo hacer una instalación del diferencial en un sistema trifásico, sin neutro. En este caso, mencionarles que es necesario realizar un jumper o instalar un jumper. Es un puente entre el neutro y la línea 2. ¿Esto qué nos permite? Permite realizar o utilizar el botón test. Si nosotros solo hacemos la conexión del sistema trifásico sin el jumper, realmente el diferencial sí va a funcionar, pero cuando nosotros necesitemos hacer un test de operatividad del producto, no lo vamos a poder realizar, porque el test está sin la función en esa posición. Entonces necesitamos hacer una conexión. Ahora, sobre la corriente residual, disculpen, básicamente es sobre la aplicación. 30 mil amperios, estamos hablando de protecciones básicamente de personas, vidas, animales, etcétera. En el caso del de 300 miliamperios, estamos hablando de una protección más de la instalación. Muchos de las aplicaciones que he visto hoy en día es para sistemas de ventilación, en el caso de protección de motores, en el caso también de almacenes, donde muchos de ellos contienen muchas iluminación electrónica, ¿no? Entonces, se utiliza mucho en ese tipo de instalaciones. Ahora, en el caso de el número de polos, esto va a depender mucho del sistema eléctrico que cuenta la instalación. En ese caso vamos a hablar sobre el sistema monofásico y sistema bifásico. Para este tipo de sistemas es necesario solamente el de 2 polos. Ahora, muchas de las electrificadoras cuentan con una distribución de líneas. Por ejemplo, en las casas podemos tener una línea 1 con el neutro, la siguiente casa puede tener una línea 2 con el neutro, línea 3 con el neutro. De esa manera se distribuye un balanceado adecuado y básicamente es un sistema con neutro, pero muchas de ellas también hay sistemas que no cuentan con esta alternativa. Ahora, en el caso del bifásico más neutro, estamos hablando de este tipo de sistemas, tiene mayor conexiones, necesitaremos un tetrapolar. Para el sistema trifásico sin neutro es necesario también un sistema tetrapolar, pero en este caso tener en cuenta el jumper que ya mencioné hace un momento, y el sistema con neutro es básicamente un tetrapolar que va a cubrir con la necesidad. Entonces estamos hablando de
Básicamente se utiliza mucho en sistemas eléctricos en industria. Por otro lado, también hablaré sobre los atributos que cuentan los interruptores diferenciales. Tiene un corte rápido. En el caso de STEC, brinda un tiempo de seguridad de 100 milisegundos, un grado de protección. En el caso de esta característica, es un IP20. Y la instalación de cualquier posición también es un punto importante, ya que no se afecta si la instalación del diferencial es una posición vertical o horizontal. Y en nuestro caso también la alimentación bilateral es similar a la alimentación que tienen los termomagnéticos. O sea, puede ser alimentada por la salida, como también como lo usual se hace en la entrada. Ahora, la capacidad de poder de corte de nuestros productos, en el caso de los diferenciales, es 6 kiloamperes y nuestro diferencial está fabricado bajo las normas internacionales y tiene todas las certificaciones para diferentes perímetros que podemos encontrar en Latinoamérica. Ahora, respecto al último punto sobre el disparo libre, también es muy puntual que ustedes entiendan que si nosotros manipulamos o bloqueamos la maneta, el interruptor diferencial contiene un sistema que va a aperturar internamente. O sea, lo apertura a pesar que uno lo puede bloquear. Bueno, continuando, algo importante también que nosotros debemos conocer es sobre la marcación que nos pide la normativa y y a su vez también vamos a hablar de algunas partes. En el caso del botón test, que es un elemento muy importante en este producto, ya que nos va a permitir verificar si el interruptor diferencial está en correcto funcionamiento. También el marcaje del número de polos es importante, si es uno de dos polos o de cuatro polos. La maneta de indicador también nos va a permitir verificar si el interruptor está pues, de manera abierta o cerrada. El indicador de estado también, frente a un fallo, este indicador de estado cambia de color. Entonces, vamos a poder identificar si el diferencial actuó bajo esa premisa. La corriente residual también es un dato importante en el diferencial que lo tiene que mostrar, si es de 30 o de 300 miliamperios. Diagrama de conexión también, todos los diferenciales van a contar con este diagrama para uno conocer dónde colocar el jumper, básicamente. Codificación, en nuestro caso, nuestros interruptores diferenciales se codifican, siempre inician con un LSDR, el cual continúa con el primer dígito que es el 2, que nos va a indicar si es de dos polos o de cuatro. En el caso de los dos siguientes dígitos, nos va a permitir conocer el amperaje del diferencial. En este caso, puntualizar aquí que nosotros, dentro de las ventajas que tenemos frente a otras marcas, es que nuestras capacidades de diferenciales llegan hasta 125 amperios. Muchas de otras marcas no las cuentan, solo llegan hasta 63. Bueno, los últimos dos dígitos es de, nos va a indicar la sensibilidad, si es de una protección para personas, que es la de 30 miliamperios, o de 300 miliamperios para una protección más que nada de instalaciones. Ahora, para finalizar, ahí tenemos el último dígito que va a depender mucho si es inmunizado. Si tiene la letra A, es inmunizado. Ahora, en el caso de un ejemplo, aquí muestro básicamente el tablero, ¿no? Tenemos un sistema bifásico más neutro, ¿no? Entonces, este sistema tiene un interruptor diferencial y tiene circuitos secundarios. Entonces, estamos hablando de un sistema el cual tiene dos líneas y obviamente la conexión del neutro también está protegida. Bueno, finalizando ya con la presentación de hoy sobre los interruptores diferenciales. Bueno, es un programa, Stecla es un programa que nosotros realizamos para que ustedes puedan conocer más nuestro portafolio de productos y las características que brindan nuestras líneas. Bueno, aquí tenemos el QR para que ustedes puedan resolver las 5 preguntas que tenemos en el formulario. Bueno, espero que la capacitación sea de su agrado. Igual estamos dispuestos a responder otras preguntas, otras cuestiones que ustedes tengan durante el proceso. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy.